Dios los bendiga, hermanos. En esta tarde hermosa vamos a hablar sobre la hermosa palabra de Dios. Vamos a tocar el tema, mis hermanos, de la enseñanza falsa. Hoy día abundan muchos lugares en donde se está enseñando la doctrina errónea, donde no se están enseñando las cosas bíblicas, se están compartiendo muchas cosas que pues corrompen la verdad, corrompen la palabra de Dios, mis hermanos. Vamos a 2 de Timoteo 2, 14 al 19, hermanos. Dice: recuérdales esto, exhortándolos delante del Señor, a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de Dios. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de lo cuales son Himeneo y Fileto, que desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección se efectuó, y trastornaron la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Amén, mis hermanos. Las Escrituras afirman que Dios es verdadero, que Dios habla la verdad y que Dios no miente. Las Escrituras afirman que Satanás, el enemigo, es un mentiroso y padre de la mentira, y va por todos lados engañando a la gente. Dios nos revela que Él es la verdad y Satanás la mentira, pero esto desciende desde el conflicto de Dios y Satanás, porque hay influencia en toda el área del universo. Hay conflicto entre los ángeles de Dios y los demonios impíos. Hay conflicto en la tierra entre la verdad y las mentiras de Satanás. Por lo tanto, el pueblo de Dios siempre ha sido plagado con doctrinas falsas, la invocación de apóstoles falsos, maestros falsos y cristos falsos. Han sido algo que el pueblo de Dios ha enfrentado a lo largo de las épocas del tiempo. Satanás intenta minar la verdad con mentiras. Intenta confundir al mundo para que no puedan percibir la verdad de Dios, ahogándolos en un mar de engaño. Esa es la intención maligna del enemigo. Y ahogarlos inclusive a mayores profundidades en un lodo de engaño, en un río de enseñanza falsa, que ha sido, hermanos, acumulativo de tal manera que es muy amplio y más profundo ahora de lo que jamás ha sido. En la historia humana, la enseñanza divina de Dios, de Cristo, de la Biblia, la realidad espiritual es algo que ha plagado a todo el mundo. Y el enemigo está trabajando para destruir la verdad salvadora, santificadora, que Dios nos ha dado en Cristo y en su palabra. Por eso los efectos de la enseñanza falsa han sido devastadores y condenadores. Por eso la palabra de Dios los llama dignos de condenación o herejías destructivas que llevan a la destrucción. Yo en lo personal, hermanos, creo que conforme nos acercamos a la venida de Cristo, esos falsos maestros, esas falsas malas representaciones se incrementaron para cualquier siervo de Dios. Entonces debemos estar conscientes de los maestros falsos. Cualquier cristiano debe ser advertido de las mentiras de esas doctrinas. Esa es la razón por la que en Hechos 20, del versículo 28 al 31, el apóstol Pablo, día y noche con lágrimas, advirtió a los creyentes en Éfeso, a los líderes en Éfeso, de aquellos que vendrían de entre ellos y de afuera de ellos con mentiras, con doctrinas torcidas. Timoteo, como joven en la fe, estaba en sus 30. Pablo le había asignado la tarea de corregir las cosas en la iglesia de Éfeso. La iglesia en Éfeso tuvo un maravilloso comienzo, pero fue la víctima de enseñanzas falsas, profetas falsos, apóstoles falsos y, por así decirlo, ancianos y pastores falsos. Habían adoptado falsas doctrinas, por lo tanto estaban viviendo un estilo de vida impía. Pablo establece a Timoteo en esa congregación para corregirlos. Le escribe 2 epístolas para ayudarle en el proceso de corregir a la iglesia, para fortalecer su mano y llamarlos a las cosas que son más necesarias para corregir la enseñanza falsa. Entonces se vuelve algo obligatorio para cualquiera de los que son siervos de Dios y de Jesucristo en la iglesia. Debemos estar muy
conscientes de que estamos establecidos para defender la verdad, que parte de la razón por la cual existimos, para salvar a la gente de ahogarse en el mar de engaños que el enemigo propaga. Esa era la parte del desafío de Pablo. Era la parte del desafío de Pablo entonces, hermanos, y ahora es parte de nuestro desafío. Entonces Timoteo tenía que aferrarse a la verdad, transmitir la verdad a la siguiente generación. Debemos evitar, hermanos, la influencia condenadora y debilitante de los falsos maestros, de la enseñanza falsa y, como dije hace un momento, y creo, la corriente contaminada, corrupta, vil y sucia de la enseñanza falsa, que es más profunda y más amplia de lo que jamás ha sido en la historia humana, debido a que es acumulativa. Pero hay tanto de esto en la actualidad, hermanos, que nos rodean en todas las sectas, en las religiones falsas, en los maestros falsos, en los pastores falsos que abundan en nuestra sociedad, cuya enseñanza abunda debido a la capacidad de los medios de comunicación, mis hermanos, como lo es el Internet. No digo que es malo usar Internet, pero tú, cristiano, debes de saber qué predicaciones son las que escuchas, qué predicaciones ves en YouTube. Y esto ayuda a esparcirlas aún más de lo que jamás ha podido ser esparcida. ¿Por qué? ¿A qué nos lleva esto? Ponga atención a esto, hermano. A la negación de la deidad de Cristo, negación de la autoridad de las Escrituras, negación de la salvación por gracia, evangelios falsos, ideas falsas acerca de la espiritualidad verdadera, representaciones equivocadas de la naturaleza, virtud y obra de Cristo, representaciones falsas de la naturaleza y obra del Espíritu Santo. Ya hay muchas personas promoviendo, hermanos, todo tipo de mentiras en el nombre de la verdad de Dios. Segunda de Timoteo 1:14. Pablo le dice a Timoteo, recuérdales, tiene referencia a toda la congregación, como también a los hombres fieles que enseñan a otros, también mencionados en el versículo 2. Recuérdales estas cosas. ¿Pero qué cosas? Bueno, recuérdales de la responsabilidad de ser maestros que transmiten cosas a otros. Recuérdales que son soldados de Cristo que deben soportar las dificultades. Recuérdales que deben de ser atletas que deben correr para ganar. Recuérdales que deben hacer los sacrificios necesarios para competir al máximo nivel. Recuérdales que Jesucristo ha resucitado de los muertos. Recuérdales de la prominencia del Señor al que sirven. Recuérdales del poder de la palabra de Dios que no puede ser encarcelada. Recuérdales del propósito de la obra de Dios. Recuérdales a aquellos que pueden ser elegidos, que pueden obtener la salvación que es en Cristo Jesús y con ella la gloria eterna. Recuérdales que la recompensa que es suya, indicada en el versículo 11 y 13, si perseveramos, reinaremos con Él. Recuérdales, Timoteo, del llamado positivo al deber. Recuérdales de la prominencia del Señor al que sirven. Recuérdales del poder de la palabra y del propósito de la obra y de la promesa de la recompensa. Y si queremos levantar las congregaciones, mis hermanos, recordemos de la nobleza a la causa a la cual servimos. Recordemos de lo sublime que es el ministerio del Evangelio. Eso es lo positivo. Pero la transición entonces nos lleva a lo negativo. Observemos allí en 2 de Timoteo 2:14 al 26. Obrero aprobado. Dice ahí, recuérdale esto, exhortando. Recuérdales esto, exhortándoles. Detengámonos en este punto. Todo el tiempo debes estarles recordando la causa noble a la que sirven. Pero además, mándales exhortándoles de manera solemne que no contiendan delante del Señor por palabras por las cuales para nada aprovechan. Ahora entramos a lo negativo. Hasta aquí todo ha sido positivo, pero ambos lados son necesarios. Si voy a ser un siervo fiel de Cristo, debo conocer la causa noble a la cual sirvo y debo entregarme. Y debo saber lo que debo evitar. Lo positivo es en lo que tenemos que sumergirnos. Lo negativo, esto es en lo que tenemos que evitar. En el versículo 14 al 19 de 2 de Timoteo le dice que debemos estar
debemos de evitar la falsa enseñanza. Da varias razones. ¿Por qué? En primer lugar, esta arruina a los oyentes, exhortándoles delante del Señor que no contiendan sobre palabras, la cual para nada aprovecha, sino que es perdición para los oyentes. Lo primero que deben reconocer acerca de la enseñanza falsa es que arruina a aquellos que la escuchan. Permítame regresar por un momento a la palabra exhortándoles. Exhortándoles. ¿Delante de quién? Pues del Señor. En otras palabras, llamándonos con un sentido de la preeminencia de Dios. Esto quiere decir tener un temor saludable del corazón y de la mente. Esto tiene la intención de infundir temor en el corazón. Este tipo de mandato, la presencia de Dios, también es dada en el capítulo 5, versículo 21 de 1 de Timoteo. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin perjuicio. Este también es un cargo solemne en el capítulo 6, versículo 13 y 14 de 1 de Timoteo. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que da testimonio de la buena confección delante de muchos, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión. En 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 1, te encarezco delante de Dios y de Jesucristo, quien juzgará a vivos y muertos en su manifestación y en su reino. Y que prediques la palabra. Ahora, estos son mandamientos muy serios. Y no solo mandamientos, sino mandatos solemnes. No solo mandatos solemnes, sino mandatos solemnes en la presencia de Dios. Lo cual significa tener a Dios como autoridad, que va a juzgar a los que desobedecen el mandamiento. Esa es la idea de infundir temor sano en el interior del corazón. Pensé mucho, hermanos, en la idea de la presencia de Dios. Y entonces consulté las Escrituras. Hay unos cuantos versículos que tienen una referencia a la presencia de Dios como algo positivo, una realidad confortante. Por ejemplo, en el Salmo 68:8, la tierra tembló y los cielos también destilaron ante la presencia de Dios. Lucas 1:19, el ángel respondió y le dijo, yo soy Gabriel, quien está en presencia de Dios. Hebreos 9:24, porque no entró Cristo en el santuario hecho por manos, sino en el cielo mismo, para estar en presencia de Dios por nosotros. Génesis 27:7 dice, traedme comida para que pueda comer y bendecirla en la presencia del Señor. Y después esa maravillosa afirmación, mis hermanos, en Jueces 18:6, que la presencia del Señor esté contigo en tu camino. Bueno, la presencia del Señor tiene la intención de consolar, pero en la mayoría de las referencias tiene que ver con juicio. En Salmo 68:2 dice, como se derrite la cera ante el fuego, así el impío perezca ante la presencia de Dios. En Génesis 3:8 nos dice que Adán y Eva, después de pecar, se escondieron en los árboles del huerto para no enfrentar la presencia de Dios. Salmo 97:5, los montes se derriten como cera ante la presencia de Jehová, delante del Señor de toda la tierra. Salmo 114:7 dice, temblado tierra ante la presencia de Jehová, ante la presencia del Dios de Jacob. En Hechos 3 habla de arrepentirse y convertirse, y de que sus pecados sean borrados, porque los tiempos de refrigerio puedan venir delante de la presencia del Señor. Segunda de Tesalonicenses 1:9, serán castigados con destrucción eterna, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Entonces, hay momentos cuando la presencia del Señor tiene la intención de incrementar nuestro sentido del consuelo. Hay más veces en las que tiene la intención de incrementar nuestro sentido de responsabilidad. Estoy ante la presencia de Dios siempre. Estamos ante la presencia de Dios, del Señor. Pero esa perspectiva es un factor de control. ¿Cómo nos sorprendemos cuando sabemos acerca de las personas que alaban al Señor con ese ministerio, que se han conducido de la manera que se han conducido, con doctrinas falsas? Pero lo que me sorprende es cómo pueden hacer ellos esto sin temor a Dios.
reconociendo que viven y se mueven en la presencia de Dios y nombran el nombre de Jesucristo. Eso debería de llenar de temor la médula del corazón. Temor de desobediencia, porque Él lee el corazón y Él monitorea la vida de cada uno de nosotros. Este es un cargo solemne en la presencia de Dios y conlleva a una responsabilidad ante el santo que lleva el registro de todo lo que hacemos y nos juzga justamente. ¿Esto es serio? ¿Y qué es lo que dice aquí? Es sorprendente. ¿Podría usted pensar que es una maldad realmente impía, vil? Que debemos mandar a la gente a que grite en la presencia de Dios. Pero observe lo que dice, exhortándoles delante del Señor que no contiendan sobre palabras. ¿Pero qué quiere decir esto? Permítame decirle que esto, sea lo que sea, debe de ser muy serio, muy, muy serio. Inicialmente parece algo muy inocente, pero para invocar un mandato tan solemne, ¿cómo? Aquí se puede aplicar la palabra logomaquía, que significa librar una guerra de palabras, pero tiene un contexto más amplio, el cual deben entender. Tiene que ver con la característica típica de los maestros falsos, que usan palabras para distorsionar y discutir en contra de la palabra de Dios. Es algo muy delicado, mis hermanos, muy, muy delicado. Pablo llama a evitar el tipo de debate y batalla de palabras que no edifican. ¿Por qué? Porque solo la palabra de Dios edifica. Escuche esto. Que coloca la verdad divina en contra de la filosofía humana y hace que la Biblia rinda cuentas al hombre. O que el tipo de batallas, de palabras que ataca la verdad simple de las Escrituras, con la supuesta filosofía sofisticada, supuestamente sofisticada, y razón del hombre. El punto aquí es que no hay una plataforma para una batalla de palabras. ¿Cómo está usted? Bien, hermano. ¿Está permaneciendo fiel a la palabra de Dios? Porque los maestros falsos y los que los escuchan están siendo fieles a una religión satánicamente inspirada. Y no hay un punto en común. Entonces nunca debes someter la Biblia, la palabra de Dios, a un debate con un incrédulo o con algún supuesto teólogo erudito que rechaza la autoridad y que rechaza la autoridad de Jesucristo. Amén, hermanos. Nunca discutas con un incrédulo la palabra de Dios. Jamás hagas esto. Ahora, es bueno, mis hermanos, discutir la Biblia. Que se debata cierta interpretación de un texto bíblico, usar diferentes pasajes de las Escrituras para discutir sobre la doctrina bíblica y hablar de cómo aplicar la palabra de Dios a nuestras vidas. Eso es sano. Pero lo que debe evitarse es una batalla de palabras que no esté centrada en la revelación de Dios. Esto más bien coloca la palabra de Dios junto a la filosofía humana, la cual supuestamente debe de refinar y explicar la Biblia. Los demonios saben que si usted habla así, puede llenar la cabeza de una persona con mucha terminología y muchas palabras de razonamiento humano y filosofía. Y puede confundir acerca de la palabra de Dios. En los sistemas religiosos falsos se está promoviendo por evangelistas y predicadores en la televisión que no se habla la verdad. Es una multitud de palabras que vienen en contra de la iglesia, que es absolutamente en Cristo Jesús. Toda doctrina falsa, mis hermanos, toda doctrina falsa. Fíjese, hay iglesias que promueven el aborto. Han aceptado la evolución teísta. Comienzan a negar la obra creadora de Dios en 6 días, como se registra en Génesis. Pregúntese, ¿cómo hay iglesias que han permitido pastoras y casos de homosexualidad, divorcios por cualquier cosa? Pregúntese cómo han permitido que líderes impíos lleguen al liderazgo y muestren su impiedad y se queden ahí donde están. Pregúntese cómo es que los maridos ya no lideran sus hogares y las mujeres ya no tienen un compromiso con la vida de sus hijos y su matrimonio. Pregúntese cómo hay iglesias que han creído
en lo material, en el orgullo, la autoestima y la psicología del pensamiento humano contemporáneo. Y si usted no cree que las palabras nos están invadiendo, usted no está poniendo atención. Toda doctrina falsa de otras religiones han invadido la iglesia de tal manera que ahora tenemos una especie de misticismo híbrido que conocemos como carismático. Y todas estas cosas en las iglesias son palabras de hombres. Me preguntaron el otro día, hermanos, ¿qué significa atar a Satanás? No lo sé, no sé qué significa, no está en la Biblia. Y también me preguntaron qué significa ser matado en el espíritu. No tengo idea, no está en la Biblia. Estas son preguntas que confunden, que mitigan, que van en contra de la palabra de Dios. Sea lo que sea que estaba atacando a la iglesia en Éfeso, era muy serio. Y sin duda alguna, era una herejía filosófica que utilizaba muchas palabras y atacaba la doctrina de los apóstoles, que es en Cristo. Estas cosas suceden en muchas iglesias, porque las iglesias están dispuestas, hermanos, a escuchar al mundo. Y muchas iglesias están dispuestas a colocar la Biblia, mis hermanos, al lado de la razón del hombre. Y dejar que la razón del hombre promueva sus palabras. Y entonces la Biblia se convierte en algo confuso. Y sin duda alguna, es una herejía filosófica que utiliza muchas palabras y atacaba la doctrina. Y aquí se dice que no aprovecha para nada, que no sirve de nada. No tiene beneficio espiritual. En primera de Timoteo 4:1 nos indica que son doctrinas de demonios, que son promovidas por espíritus engañadores a través de las mentiras y voces hipócritas de sus voceros. ¿Cuál es el resultado? Observe lo que le digo. Este tipo de cosas son para perdición de los oyentes. En griego significa catástrofe. Significa perder, arruinar. La enseñanza falsa tiene ese efecto. El efecto opuesto de la edificación. Porque no edifica, derriba. No fortalece, debilita. En 2 de Pedro 2:6 habla de Dios condenando a Sodoma y Gomorra a catástrofe. A reducirlas a cenizas. Significa devastación total. La devastación total de Sodoma y Gomorra. Por eso es que la enseñanza falsa destruye de manera total a los oyentes. En 2 de Pedro 3:16, los indoctos e inconscientes distorsionan la palabra de Dios como lo hacen con el resto de las escrituras y lo hacen para su propia perdición. Entonces, hermanos, somos llamados a reconocer que tenemos que mantenernos alejados de la enseñanza falsa. Porque es en contra. Y eso condena el alma eterna de las personas. Y las personas que están bajo su influencia son condenadas, hermano. Pero hay un segundo peligro, mi hermano, que no solo arruina a los oyentes, sino que avergüenza a los maestros. Vamos a 2 de Timoteo 2:15. 2 de Timoteo 2:15. Vamos a leerla rápidamente, mis hermanos. 2 de Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de Dios. Quizás ustedes entiendan estas palabras. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Y usa bien la palabra de verdad. Literalmente podría predicarles de este versículo. Hay tanto aquí, pero lo voy a hacer en un par de minutos, mis hermanos. Aquí la palabra clave es avergonzarse. Cualquier persona que enseña cualquier cosa diferente de aquello que refleja de manera precisa la palabra de verdad, debe avergonzarse. Esa es la palabra clave. Vergüenza. Por hacer algo deshonroso. Cualquier persona que propaga cualquier enseñanza falsa debería de avergonzarse de enfrentar a Dios. En otras palabras, es digno de condenación y no de reconocimiento. Lo voy a expresar así. Cualquier persona que representa de manera equivocada, de manera errónea, que ignora o distorsiona la palabra de Dios al dar enseñanza falsa, tiene razón de estar avergonzado sin importar cuántos títulos tenga. No importa cuántos doctorados en filosofía o se crea un erudito.
Si usted viola la palabra de Dios o representa de manera equivocada su verdad gloriosa, usted tiene toda la razón de estar delante de Dios en vergüenza. Y debería sentir dolorosamente la condenación de haber hecho algo deshonroso. Y eso es usar la palabra de Dios mal. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Procura con diligencia, es el principio. ¿Y cómo está usted? ¿Cómo evita usted ser un maestro vergonzoso? ¿Cómo? ¿Cómo evita el avergonzarse del Señor? En primer lugar, sea diligente. Procura con diligencia. La diligencia es hacer el máximo esfuerzo. Presenta celo persistente. Haz tu mejor esfuerzo. Dicho de otra manera, haz tu máximo esfuerzo. ¿Sabes cómo evita usted ser un maestro vergonzoso? Haz tu máximo esfuerzo. Primera de Timoteo 17. El anciano que labora en la palabra y la doctrina es digno de dar honra. Es una labor al punto de sudor y queda exhausto. Demanda un compromiso con la excelencia. En segundo lugar, él dice, procura con diligencia y haz tu máximo esfuerzo para presentarte ante Dios. 1, haciendo tu máximo esfuerzo. 2, su meta no es agradar a los hombres, sino a Dios. Ser un obrero aprobado ante Él. Pablo dice a los Gálatas, ¿quiero yo agradar a los hombres? En lo absoluto, no. En el corazón del apóstol Pablo era que él pudiera agradar a Dios, a Cristo. Y él hizo lo que hizo con ese propósito en mente. Solo ese propósito, agradar a Cristo. En 1 Tesalonicenses 2:4, así como hemos sido aprobados por Dios para que se nos encomendara el evangelio, así hablamos. No buscamos agradar a los hombres, sino a Dios. Sino a Dios, mis hermanos, que es quien examina nuestros corazones. Y el corazón de todo esto es cómo maneje la palabra de verdad. Que use bien la palabra de Dios y no tomar a la ligera la palabra de Dios. Dice la palabra, pero hay algunos que vendrán y dirán, Señor, Señor. Y Él dirá, apartaos de mí. No los conozco. No los conozco a ustedes, hacedores de maldad. Pero no va a enfrentar el fundamento divino. Permanecerá firme. Porque somos los elegidos. El Señor nos sostiene. ¿Por qué? Dios os ha elegido a vosotros. Segunda de Tesalonicenses 2:13. Desde el principio para salvación, Él sabe quién le pertenece. Él vendrá a Él y no va a perder a ninguno de ellos. Apártese de inequidad todo aquel que invoque el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nombrar el nombre de nuestro Señor, el nombre del Señor, significa identificarse con Él. Usted le pertenece a Él. Absténgase de la impiedad. Por lo tanto, los falsos maestros podrán venir a nosotros, pero no obstante, permaneceremos firmes. Si somos parte del sentimiento del fundamento de Dios, del cimiento del fundamento de Dios, y aquellos que son elegidos por un lado, y aquellos que manifiestan ser elegidos, somos obedientes. Y los maestros falsos terminarán en juicio divino, y así será el caso en las iglesias, mis hermanos. Pero los elegidos serán librados porque son elegidos, porque son apartados en vida. Qué gran promesa, mis hermanos, qué gran esperanza. Esa es nuestra seguridad. Esa es nuestra seguridad que nuestro Señor Jesucristo nos da. Amén. Gloria a Dios. Para Él sea toda la honra y toda la gloria.